Bien, yo les pido que abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 11, versículo 1. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Vamos a ver el día de hoy los dos testigos. Dice nuestro Señor en su santísima palabra: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. La Biblia Nueva Traducción Viviente dice de este versículo: luego me fue dada una vara para medir y me fue dicho: ve y mide el templo de Dios y el altar, y cuenta el número de adoradores. Esta etapa, esta época de la cual nos habla la palabra del Señor es en la tribulación. Ya la tribulación está en este momento. El templo de nuestro Señor, ¿verdad?, ha sido nuevamente construido. Se construye el templo comenzando la tribulación cuando el anticristo haga su aparición en escena, no antes. De hecho, él va a impulsar, él va a negociar, él va a ser intermediario entre los árabes musulmanes y el pueblo de Israel para la construcción del tercer templo. Y se nos dice aquí la palabra que se le fue dada una cinta de medir, digámoslo en nuestro contexto, para medir el templo. Y luego dice la palabra y el altar. ¿Por qué el altar? Porque el altar durante los primeros 3 años y medio de la tribulación van a haber sacrificios, obviamente. Como el libro de Levítico nos lo dicta, nos lo manda, se reanudan los sacrificios. Y luego dice, y a los que adoran en él. La Nueva Traducción Viviente dice, y cuenta el número de adoradores. ¿Qué significa esto? Y a los que adoran en él. Significa que un remanente del pueblo de Israel, su remanente, estará adorando en el templo. Siempre nuestro Señor guardándose su remanente. Los que lo aman, los que lo siguen, los que están siempre atentos a su palabra. Versículo 2 dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Versión Nueva Traducción Viviente de este versículo dice, pero no midas el atrio exterior, porque ha sido entregado a las naciones, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. ¿Qué nos dice este versículo? Que el patio de afuera del templo lo deje aparte, que no lo mida. Ha sido entregado a las naciones, ha sido entregado a los gentiles. Quiere decir que al lado de la mezquita de Omar, al lado
norte de la mezquita de Omar, se va a construir el templo. El templo de nuestro Señor va a estar al lado de la mezquita de Omar. El anticristo va a hacer esa negociación, va a permitir que el templo de Dios esté al lado de la mezquita, con una negociación con los palestinos. Ese pleito que tienen los palestinos con el pueblo de Israel no tiene remedio. No tiene remedio. Solamente cuando venga nuestro Señor Jesucristo, al final de la gran tribulación en la guerra de Armagedón, allí mi Señor terminará con ese asunto, porque no tiene arreglo. El anticristo viene y supuestamente firma un pacto de paz entre judíos y palestinos. La negociación del templo va a ser: tú le entregas el espacio a los judíos para que hagan su templo, hablándole a los palestinos, a los árabes, e Israel va a permitir que Jerusalén sea la capital de Palestina, que sabemos que no existe Palestina, ¿sí? Es un nombre que el emperador Adriano en el año 165 después de Cristo le puso a Jerusalén, a Israel, Palestina, por una de las colinas del Vaticano llamada Palatina. De ahí viene el nombre de Palestina. Pero los palestinos no existen, son árabes jordanos, árabes egipcios, árabes libaneses que vienen de diferentes partes a invadir, a tomar posesión de esa tierra, cuando el pueblo de Israel en su diáspora del año 70 se fue a todas las naciones. Pero no es un estado Palestina, no es un estado, pero la ONU lo trata como un estado, lo cual no es así. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Por qué hollarán la ciudad santa? Porque Jerusalén se le va a ser entregada a los árabes palestinos. Van a constituir, van a reconocer a Palestina como una nación y les entregan Jerusalén que es la ciudad vieja de Jerusalén, la ciudad por donde nuestro Señor Jesucristo anduvo, caminó, la vía dolorosa, toda la parte del sepulcro, toda la parte donde Él estuvo, toda esa zona se le va a entregar a los palestinos. Por eso dice que van a hollar, van a pisotear la ciudad santa durante 42 meses. Solamente así se podrá construir el templo en Jerusalén. ¿Sí? Versículo 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Y daré a mis 2 testigos. ¿Por qué 2 testigos? ¿Por qué no 1? La palabra del Señor nos habla en el libro de Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio 19. Versículo 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado.
en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. ¿Sí? La palabra de Dios en la ley, en Deuteronomio, nos dice que por boca de 2 testigos se dará fe de una situación, un problema, un delito. Por eso mi Señor Dios manda 2 testigos. Y daré a mis 2 testigos, dice la palabra, que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. ¿Por qué vestidos de cilicio? ¿Qué era el estar vestidos de cilicio en tiempos bíblicos? Era el andar y proclamar luto, proclamar penitencia, proclamar duelo por alguna situación. En este caso, los 2 testigos están enlutados, ¿sí? Es como si alguien se nos muere, ¿verdad? Y la costumbre es ir vestidos de negro a los velorios. En ese tiempo, el andar vestido de cilicio era estar en una situación de duelo, en una situación de luto. Y los 2 testigos vienen a este mundo vestidos de cilicio, enlutados, en duelo, a causa de la perversión del mundo y del juicio de Dios que está a las puertas. Por eso vienen esos 2 testigos vestidos de cilicio, porque hay luto, porque estamos entrando ya a una época de tinieblas totales en el mundo, con tanto pecado, con tanta iniquidad, con tanto libertinaje, con tanta depravación. Por eso mi Señor todavía le da una oportunidad más al mundo. No le ha bastado a Dios, ¿verdad? Mandar meteoritos, mandar erupciones volcánicas, mandar terremotos, mandar inundaciones, cambios de clima, para llamar la atención de la gente. No, mi Señor Dios quiere que todos pasen a salvación, que todos pasemos a vida eterna con Él. No quiere que nadie se pierda. Por eso todavía en la tribulación manda 2 testigos. Para que la gente que no cree en Yeshua se convierta a Él. Y para el cristiano tibio que todavía piensa que el Señor se lo va a llevar con Él al cielo, reaccione y se vuelva calientito en el Señor y no ande con medias tintas, jugando al cristianito, jugando a que soy hijo de Dios. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Esos 1260 días son 3 años y medio que van a venir esos 2 testigos enlutados, en duelo por esta tierra que cada vez se corrompe más. Versículo 4 dice la palabra del Señor, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Estos 2 olivos, ¿verdad?, son una realidad de una figura o sombra que se dio en el Antiguo Testamento. Los 2 testigos o los 2 olivos
que hubo en el Antiguo Testamento fueron el sumo sacerdote Josué y el gobernador de Judá, Zorobabel. Vamos a Zacarías 4:3, por favor. Zacarías 4, versículo 3. Zorobabel y el sumo sacerdote Josué tenían el encargo, tenían la labor de construir el templo en Jerusalén, el segundo templo en Jerusalén. Había mucha oposición de los samaritanos, de los enemigos de los judíos para la construcción del templo. Y mi Señor les habla de una manera impresionante y les dice, y junto a él 2 olivos. Leamos desde el versículo 1 para entender el contexto. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Ese ángel es una cristofanía, es Cristo Jesús preencarnado. Y me dijo, versículo 2, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. O sea, estaba viendo, le mostró la visión de una menorá, de un candelabro de 7 brazos. Y junto a él dice 2 olivos. El uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. ¿Qué representan estos 2 olivos? ¿Verdad? ¿Qué representan? El Espíritu Santo, el aceite que suministraba la luz a esos candeleros, pero que también representa al Espíritu Santo. Dice, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué quiere decir? Que solamente Zorobabel y el sumo sacerdote Josué iban a poder edificar el templo, iban a poder construirlo con la ayuda, la unción, la dirección del Espíritu Santo. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así, de esa misma manera, esta figura de estos 2 olivos que suministran el aceite a ese candelabro de 7 brazos, esa figura es puesta también en Apocalipsis a los 2 testigos que vienen a esta tierra a predicar la palabra del Señor. Los 2 testigos son comparados a 2 olivos y 2 candeleros. Como olivos están llenos del Espíritu Santo, estos 2 olivos. Y como candeleros dan testimonio de la verdad de Dios en un periodo de tinieblas en este mundo. ¿Sí? Eso quiere decir, eso representan estos 2 olivos.
¿sí? 2 ungidos de parte de Dios, 2 testigos llenos del Espíritu Santo que vienen a predicar la verdad, que vienen a predicar que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que Cristo Jesús es el Señor y que en Él hay vida eterna y redención y salvación. Versículo 4, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Representan también estos 2 olivos, estos 2 testigos, la luz del avivamiento espiritual en la tribulación. Representan esa luz que viene a dar la palabra de Dios, la última oportunidad al pueblo de Israel y al mundo entero, porque no nada más van a predicar a Israel, van a predicar por todo el mundo. Es la luz que representa, ¿sí?, el avivamiento espiritual en la tribulación con la palabra de Dios. Mi Señor Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y pasen a salvación. ¿Cuántas y cuántas y cuántas y cuántas oportunidades nos da Dios en nuestra vida para vivir con Él, para vivir para Él? ¿Cuántas bendiciones y cuántas misericordias hay para todo aquel que se acerca a Dios con todo su amor, con todo su corazón, con toda su alma? Sin embargo, la gente desprecia la palabra. A la gente no le gusta escuchar la palabra de Dios. Le aburre, le da sueño. Tan hermosa, tan majestuosa, tan profunda, tan llena de sabiduría, tan llena de amor, tan llena de bondad, tan llena de misericordia. Pero a la gente le gustan las cosas más del mundo. Las cosas seculares, el dinero, los viajes, las diversiones, que vivir en una comunión plena, perfecta y bendita con Dios. Versículo 5 dice así: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Quiere decir que mi Señor Dios los va a cuidar, mi Señor Dios los va a proteger, les va a dar poder, porque obviamente la gente no va a querer escucharlos. La gente va a aborrecerlos, la gente va a quererlos matar, porque aquí lo dice. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Quiere decir que van a haber enemigos, obviamente, que van a querer quitarles la vida, pero ellos tienen el poder de Dios y van a devorar a sus enemigos. ¿Se dan cuenta? Meditemos en esto un momento. ¿Qué clase de mensaje, qué clase de profecía es la que va a traer los 2 testigos al mundo? Va a denunciar todo tipo de pecado, todo tipo de inmoralidad, todo tipo de depravación. Va a denunciar la homosexualidad, van a denunciar el lesbianismo, van a denunciar el aborto, van a denunciar la eutanasia, la zoofilia, la necrofilia. Todo tipo de pecado lo van a denunciar. Y van a proclamar y van a decir que Jesucristo es Dios. Amén. Y que Jesucristo es el sol de justicia. Y en sus alas trae
salvación. A la gente no le va a agradar ese mensaje. A la gente no le va a gustar ese mensaje. Los van a aborrecer y van a querer matarlos, pero fuego sale de la boca de ellos, dice la palabra, y van a devorar a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. ¿Qué quiere decir esto? Si planean, un ejemplo, es un ejemplo burdo si quieren, si planean sus enemigos ahorcarlos, esos que planean ahorcar a los dos testigos van a morir de esa manera, ahorcados. O si planean un atentado de bomba, ponerles una bomba a los dos testigos, esos que planearon eso van a morir de la misma manera, con un atentado de bomba. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. De la manera que lo planearon, esa va a ser la misma manera de la cual van a recibir el castigo. Versículo 6 dice, estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Aquí nos da una pista de quiénes son esos dos testigos. He escuchado versiones que dicen que son Moisés y Elías. ¿Por qué? Porque dice aquí, estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Elías, en tiempos del rey Acab, fue con el rey Acab y le dijo que no iba a llover en la tierra de Israel, en el reino del norte, por 3 años y medio, por el gran pecado que había cometido el rey Acab. La idolatría y edificar un templo de Baal en Jerusalén y meter a Baal en el templo de Jerusalén. Y dejó de llover por 3 años y medio en Israel. Quiere decir que puede ser Elías, ¿verdad? El primer testigo. Luego dice, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Quién fue el que convirtió las aguas en sangre en Egipto? Moisés. Moisés. Los dos testigos es probable que sean Moisés y Elías. En el monte de la transfiguración, cuando nuestro Señor Jesucristo se convierte de cuerpo de carne a cuerpo glorificado, se aparecen ahí Moisés y Elías. Es de llamar mucho la atención que Moisés y Elías se aparecen ahí hablando de lo que Cristo Jesús, o sea, profetizando de lo que Cristo Jesús iba a hacer en Jerusalén. Así lo dicen los evangelios. Entonces es muy probable que sean Moisés y Elías. Algunas personas, algunos comentaristas le restan atención a esto, diciendo que a lo mejor no son ellos, que a lo mejor es el espíritu de cada uno de ellos. Pero los evangelios nos dan luz para creer que sí son ellos, Moisés y Elías, porque se aparecen como dos testigos delante de Jesús, nuestro Señor, cuando cambia en cuerpo de gloria. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con
toda plaga, cuantas veces quieran. Las plagas también en Egipto, Moisés, ¿verdad? Fue el que estuvo a cargo de ellas. Versículo 7 dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Esa bestia que sube del abismo, ya lo hemos estudiado en Apocalipsis 9, dice la palabra del Señor que Juan vio caer del cielo a un ángel con la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo donde están encarcelados allí ángeles caídos. Esos ángeles que antes del diluvio fueron encarcelados porque deshonraron su dignidad, dice la palabra del Señor en Judas. Vamos a Judas, por favor. Un libro para atrás. Judas, versículo 6, dice el Señor en su palabra. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, lo dice muy claro, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos ángeles ahorita en este momento están encarcelados ahí en el lugar más profundo del infierno, porque no guardaron su dignidad, sino que se materializaron y tuvieron relaciones sexuales con las mujeres, como dice Génesis capítulo 6. Pues uno de esos ángeles caídos, de los cuales Juan ve caer del cielo un ángel con una llave y les abre la cárcel del pozo del abismo y salen esos demonios a atormentar a la humanidad por 6 meses, dice la palabra bendita de Dios. Por 5 meses. Uno de ellos, ¿verdad?, va a tomar el cuerpo o personificar al anticristo. Por eso en el versículo 7 de Apocalipsis 11 dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia, o sea el anticristo, que sube del abismo, hará guerra contra ellos. Pero aquí dice que sí los va a vencer, y los vencerá, y los matará. En este momento mi Señor Dios ya permite que la bestia guerree contra ellos y mueran. Antes, durante los 3 años y medio, estaban protegidos por Dios, tenían el poder para defenderse y nadie les hacía nada. Pero vean qué importante es el comienzo del versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio. Esto nos debe de dar de gusto, de gozo, porque cada uno de nosotros tiene un tiempo en este mundo. Tenemos un testimonio que dar. Tenemos que trabajar para el Señor. Tenemos que hacer obras en la fe. Tenemos que predicar la palabra. Tenemos que dar ese testimonio al mundo entero de que somos hijos de Dios. Cada uno de nosotros tiene su tiempo. Creo que hace una semana o hace 2 semanas compartí de que nuestro pastor Francisco Maltés terminó su testimonio. Su testimonio lo terminó el 9 de febrero del año 2015, que fue cuando partió con el Señor. Ahí terminó su testimonio. Ya no tenía que dar más testimonio, fue el tiempo que Dios lo estableció
para que ya se fuera con Él. Cada uno de nosotros tiene un tiempo en la tierra para dar nuestro testimonio. ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Estamos dando buen testimonio de que Cristo vive en nosotros, de que Cristo está con nosotros, de que somos hijos de Dios? Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Pues obviamente va a hacer guerra contra ellos porque estos dos testigos están hablando de que Cristo Jesús es el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás, dice su palabra. Estos dos testigos darán testimonio y profetizarán y dirán que Cristo Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Eso va en contra de los planes del anticristo, obviamente. Porque el anticristo va a sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, hasta van a atreverse, yo creo que a hablar de que el anticristo es un impostor, es una copia barata de Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso dice que va a hacer guerra contra ellos, porque todo el mundo los está escuchando. Hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Dios Padre decide, ya fue su testimonio, fue su tiempo. El anticristo los va a vencer y los va a matar, según los estándares de la tierra, según el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a ver lo siguiente. Versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Este versículo en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice así: y sus cuerpos quedarán tendidos en la calle principal de Jerusalén, la ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, la ciudad en la cual su Señor fue crucificado. Eso habla la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Versión Internacional dice así: sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad, llamada en sentido figurado Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado su Señor. Aquí la Nueva Versión Internacional no habla de qué es Jerusalén. La única versión que habla de qué es Jerusalén es la Nueva Traducción Viviente. Aquí hay controversia porque algunos comentaristas piensan que es Jerusalén. Pero si nos vamos a Apocalipsis capítulo 17, versículo 18, nos dice la bendita palabra del Señor: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17 habla de la gran ramera y describe desde el versículo 1 quién es esa gran ramera.
Y obviamente por la descripción que tiene, está hablando del Vaticano. Entonces, si está hablando del Vaticano, esta mujer que has visto, dice, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿De quién está hablando? Del Vaticano. Y si nos habla en Apocalipsis 11 de la plaza de la gran ciudad, pues entonces está hablando de la plaza de San Pedro, en el Vaticano. En Apocalipsis 18 también nos habla de esa gran ciudad. Apocalipsis 18, 16 dice, y diciendo, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata. Y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Aquí está hablando del Vaticano también. Esa gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata. ¿Quién se viste así? Los cardenales de la Iglesia Católica, los sacerdotes. Y habla de esa gran ciudad en el versículo 16 de Apocalipsis 18. Entonces, estos dos cadáveres de Apocalipsis 11, que son los dos testigos, Apocalipsis 11:8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma. ¿Por qué Sodoma? Por la homosexualidad de los clérigos de la Iglesia Católica. Y Egipto por la idolatría, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Aquí no cabe Jerusalén. En Isaías capítulo 1, el Señor, por medio de Isaías, señala a Jerusalén como Sodoma. Sí la señala como Sodoma, la compara a Sodoma. El profeta Jeremías también habla de Israel como Sodoma. Pero ¿y Egipto? Israel no es idólatra. Israel, el país de Israel, en este momento no es idólatra. ¿Quiénes son idólatras? La Iglesia Católica. Entonces aquí, esta plaza de la grande ciudad es Roma, en la plaza de San Pedro. Ahí van a estar los dos testigos. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Luego aquí hay una coma y dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. Donde también nos habla de que, aparte de que fue crucificado en Jerusalén, también fue crucificado en este otro lugar. ¿Por qué? Porque predicaron un evangelio falso a otro Jesús. Metieron idolatría desde el año 325 después de Cristo, con Constantino, declarando el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, revolvió paganismo con cristianismo y salió la Iglesia Católica Romana, apostólica y romana. Por eso también en ese lugar crucificaron a nuestro Señor Jesucristo con una falsa religión. Versículo 9 dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados.
Vean nada más la maldad, el malo corazón de la gente, que no van a permitir que sean sepultados los dos testigos. Esto era una afrenta, ¿verdad? Una burla, el no ser sepultados. ¿Se acuerdan del funeral de la familia Vivas? De los niños y de la señora Vivas. Fue una burla tremenda el haber puesto los ataúdes, pero que eran como de cajas de cartón, para empezar. Luego todo el show mediático que hubo alrededor del funeral. La que supuestamente era la señora Vivas dentro de ese ataúd, no era ella, era otro cuerpo. Burlándose así los terroristas del pueblo de Israel. Gran conmoción hubo en Israel por esta situación. Entonces, en cualquier nación, en cualquier cultura, en cualquier lugar, cuando no se le permite a alguien, ¿sí?, enterrar a sus muertos, es una gran afrenta. Por eso vean la maldad de la situación aquí. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, yo creo que hasta la ONU a lo mejor iba a estar metida ahí. Va a estar metida ahí. Verán sus cadáveres por 3 días y medio, ahí en la plaza de San Pedro, y no permitirán que sean sepultados. Como una burla, como una afrenta. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Les va a dar alegría la muerte de estas 3 personas, de estos 2 testigos. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Con qué los atormentaban? Con la palabra bendita de Dios, con la verdad. Cristo los ama y dio la vida por ellos, pero denunciando sus pecados, denunciando inmoralidad sexual, denunciando fornicación, denunciando adulterio. Y a los jóvenes ya se juntan nada más. Es más, ya hasta lo del anillo de compromiso ya no existe, o casi no existe. Se juntan, pero sin la cobertura de Dios, sin la bendición de Dios, sabiendo que acumulan demonios. Porque cuando se juntan 2 personas sin la bendición de Dios, ¿verdad?, ese mismo espíritu mora en los 2. Y si hay fornicación, ¿verdad?, se van acumulando esos espíritus, trayendo vacíos a la gente, no siendo bendecidos por Dios. La gente no se da cuenta de eso. Nada más porque así ya se usa, porque así ya se acostumbra. Bueno, pues no hay ningún problema, vamos a juntarnos y a ver qué pasa. No, señores. Están violando la ley de Dios. Todo eso los 2 testigos lo van a denunciar, pero se van a alegrar, dice, porque fueron muertos estos 2 testigos.
y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. ¡Ay, qué bueno que ya se murieron estos que nos tenían atormentados! Para que vean el nivel de maldad que va a haber en ese entonces. Que la gente ya no va a tolerar, pero ni tantito, la palabra de Dios. De tanto pecado sobre pecado que hay en sus vidas. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies. Imagínense esa escena. Como obviamente ya la tecnología nos permite en tiempo real ver lo que está sucediendo en el mundo. Para empezar, toda la gente se va a alegrar y se van a regocijar porque en tiempo real van a ver cómo la bestia los va a matar y cómo van a estar ahí en la plaza de la gran ciudad. Todo el mundo lo va a ver por WhatsApp, por Facebook, por YouTube. Pero también van a ver esto. Van a ver que van a resucitar. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios. Ese Espíritu de vida que en este momento nos mantiene vivos. El hermoso regalo de Dios que a toda la humanidad les ha dado. ¿Y cómo le pagamos? Amando a Dios, buscándolo, buscando su rostro. ¿O le pagamos pecando y pecando? Despreciando el mensaje, despreciando la palabra. Ese espíritu de vida que a todo mundo mantiene, que todo mundo obtiene de parte de Dios, es el que va a levantar a los 2 testigos. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. ¿Se imagina? Todo mundo los va a ver. Todo mundo que escuchó que estos 2 testigos profetizaron acerca de que Jesucristo es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Eso que van a hablar ellos se va a convertir en una realidad. Y con su resurrección le van a callar la boca a todos esos incrédulos, a todos esos pecadores que no creen que Jesucristo nos puede dar vida eterna y salvación. Amén. Van a ver con sus propios ojos que fueron levantados. Y no nada más eso. Dice, cayó gran temor sobre los que los vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, igual que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos en una nube. De la misma manera, los 2 testigos en una nube van a subir al cielo, dando testimonio, veracidad de las palabras de Dios, de que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados y que en la fe de Cristo Jesús, todo ser humano tiene resurrección, vida eterna, salvación. Van a dar testimonio
de que Dios no miente, de que Dios lo que habla, lo que está escrito aquí, lo que ha puesto aquí, se cumplirá. Amén. Que viviremos una eternidad con el Señor. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Los vieron. Se van a quedar con el ojo cuadrado. Cuadrado. Pero vean qué tristeza. La incredulidad de la gente. Van a tener que morir para comprobar que era verdad lo que aquel hermanito en Cristo me vino a predicar, de que solo en Cristo Jesús hay vida eterna y salvación, y que sin Cristo Jesús la gente se va al infierno. Solamente hasta que mueran esas personas se van a dar cuenta de la realidad, de la verdad. Y no por fe, creyendo en Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, van a una eternidad con Cristo. Versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto, dice la palabra. Siempre en este tipo de acontecimientos, como en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, igualmente nos describe la palabra que hubo un gran temblor de tierra cuando murió nuestro Señor. Y ahora en este milagro, hermosísimo milagro de estos dos testigos, Moisés y Elías, que van a resucitar con gran poder y van a ser arrebatados al cielo, va a temblar. Va a haber un gran terremoto, dice. Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Eso es lo que quiere mi Señor Dios. Que haya vendas destapadas de los ojos para que la gente se dé cuenta de la veracidad de la palabra, de la autenticidad del evangelio, de la escritura de parte de Dios. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Bien. En el Instituto Bíblico siempre me han preguntado en qué tiempo específico aparecen los dos testigos. En la tribulación, pero yo les comentaba que empezando la tribulación un poquito más adelante, y que iban ellos a terminar su testimonio en la gran tribulación. Pues la palabra del Señor es viva y eficaz. Y la palabra del Señor nos revela la verdad. Y gracias a Dios, el Señor, ¿verdad?, ha puesto, tan solo escudriñando la palabra, que los dos testigos, el tiempo de su aparición, obviamente es cuando surge el anticristo, al principio de la tribulación, y van a terminar su testimonio antes del toque de la 7ª trompeta. Antes del toque de la 7ª trompeta. La 7ª trompeta es la del arrebatamiento de la iglesia. Pues también los dos testigos van a dar su testimonio antes del arrebatamiento de la iglesia. Antes de que se toque la 7ª trompeta. ¿Por qué? Porque después del versículo 14, pasamos al versículo 15 y nos habla de la 7ª trompeta. Que nos dice, el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos
de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Has tomado tu gran poder porque vienes por tu iglesia y nos vas a llevar contigo. Y a partir de ese momento ya estás reinando. ¿Sí? Versículo 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Y tu ira ha venido. La ira de Dios después del toque de la séptima trompeta. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Tribunal de Cristo. Aquí está el tribunal de Cristo. Y de dar el galardón a los profetas y a los santos. ¿Quiénes somos nosotros? Los santos de Dios. Así es de que el arrebatamiento de la iglesia es después del toque de la séptima trompeta, porque se tocará la trompeta, dice 1 Corintios 15. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces aquí, ¿verdad? Se da el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Vean el versículo 19, pongan atención en eso. Se toca la séptima trompeta, viene Cristo por su iglesia, nos vamos al cielo, pero ¿qué pasa? El templo de Dios se abre. Dice el versículo 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Para qué? Para que nosotros entremos en él. Para que entremos en el templo de Dios del cielo. Para eso se abre el templo. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y el arca de su pacto, dice, se veía en el templo. Figura de la verdadera arca, ¿verdad? Que vino a la tierra y predicó su palabra. Cristo Jesús. El arca de la alianza es figura de Cristo, ¿sí? Por eso aquí dice, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto, otro terremoto. Por este gran acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia y de la apertura del templo para darnos entrada a nosotros después de darnos nuestro galardón, hermanos. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Grande granizo. Así es de que el tiempo de profetizar la palabra de Dios por los dos testigos comienza en la tribulación. Comenzando la tribulación, vienen los dos testigos, predican 3 años y medio y exactamente después, antes de tocar la séptima trompeta, la bestia que sube del abismo los mata, pero resucitan a los 3 días y medio y son llevados por Dios, dando testimonio y veracidad de parte de Dios al mundo de que Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que solo en Él tenemos vida eterna, resurrección y salvación. Amén, hermanos. Levantémonos, por favor.